Hoy, hermanos, en el Día de la Mujer, en la conmemoración, vamos a reflexionar sobre nuestra realidad en la cual México, o la forma en la cual México busca esta justicia. Y es un tema bien complicado, hermanos, porque vamos a hablar hoy, o vamos a reflexionar a la luz de la palabra sobre la marcha del 8M. Ya no se escuchó amén, ¿verdad? Gracias. Porque es difícil, hermanos. Vamos a hablar hoy sobre la marcha, no sobre la marcha como tal, porque quiero dejar algunas cosas muy claras, hermanos. No soy una pastora progresista. Quizás algunos han escuchado algún término así, como que soy muy liberal. No soy una persona progresista. No interpreto la Biblia con una teología feminista, ni con una mirada liberadora, como dicen las feministas. No soy eso. No quiero cristianizar una marcha tampoco. Ni tampoco voy a justificar la violencia o diciendo que con violencia se quita la violencia. No creo eso, no creo que esa sea la respuesta. Pero hace 2 o 3 años, mi papá estaba en el hospital, creo, o salimos del hospital. Recuerdo que era un 9 de marzo y andábamos caminando por las calles de Libertad, pleno 9 de marzo, con las consecuencias o el recuento de los daños del 8 de marzo en la marcha. Y cuando yo vi los edificios, hermanos, las ventanas destrozadas, las pintas, tristemente la gran mayoría de nosotros como cristianos lo que vemos es qué mal están estas muchachas, qué bárbaras. Pero yo al observar eso, hermanos, para mí fue un reflejo, nada más, un reflejo tangible de lo que hay en el corazón de una mujer herida. Ver esos lugares, y repito, no quiero justificar lo que están haciendo. Quiero invitarle hoy, hermanos, a que usted escuche lo que están diciendo, a que usted ponga atención cuál es su dolor y cuál es su petición, porque quizás muchos de nosotros nos hemos frenado en decir lo que hacen está mal. Puede ser y pudiéramos estar de acuerdo. Sin embargo, hermanos, la invitación y la actitud siempre de Jesús ha sido, ¿y qué hay? ¿Para qué se encarnó Jesús? Para venir a conocer al ser humano y saber lo que le duele, lo que le pesa, lo que sufría. Y a partir de ese momento, hermanos, yo empecé como a pensar y a replantear qué estaba pasando con estas mujeres. Y yo quiero pedirte que escuches lo que ellas están viviendo. Y lo vamos a hacer, hermanos, a través de 3 historias de la Biblia que estoy segura que no son tus historias favoritas. Es más, casi a lo mejor ni las has leído. Este sermón fue tan difícil, además emocionalmente, porque todos los comentarios, o la gran mayoría de los comentarios bíblicos en los que yo me baso para hacer sermones, ¿qué cree? Se los salteaba. No les gustaba hablar o no tenían algo que decir. Porque estas historias que hoy vamos a platicar y a reflexionar, hermanos, son difíciles de contar. Y por eso el sermón de hoy se llama Historias Silenciadas. Las historias que no hablamos mucho, pero ¿qué cree? Están en su Biblia, están en la palabra de Dios, están en su revelación y vienen a confrontarnos y vienen a decirnos algo. Y la primera está en Génesis 34. Como son historias muy largas, se las voy a contar, pero quiero pedirle a usted que usted las lea en casa. La primera está en Génesis 34. Vamos a hablar hoy de Dina. Dina es hija de Jacob y de Lea. Y déjeme leer solo los primeros 2 versículos para que usted vea de qué vamos a hablar. Dice, particularmente lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, pero usted sígame con su vista. Dice así: en cierta ocasión Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea,
salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor el heveo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Así inicia esta historia, donde una mujer sale de casa, un hombre la ve y sin derecho alguno toma por la fuerza a la hija de Jacob y abusa sexualmente de ella. La historia continúa y dice que a pesar de eso, Siquén, que era como un príncipe o algo así, se enamora de Dina y quiere buscar la manera de casarse con ella. Es decir, no solamente quedó en una violación, sino terminó siendo una fijación para Siquén, al grado de que contacta a sus hermanos Simeón y Leví. Pero antes de eso, dice la Biblia que Dina no dijo nada hasta que Simeón y Leví regresaron de un tiempo. Y entonces, cuando Dina les da la noticia, quedaron muy dolidos. Y dice la Biblia en el versículo 7, cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Espero que vayas conmigo, ahorita reflexionamos, primero te cuento la historia. Siquén les dice, me quiero casar con ella. Ellos aceptan, pero les pone una condición. Tú, tu padre y todo tu pueblo se tienen que circuncidar para yo poder darte a Dina por esposa. Entonces ellos aceptan, hacen un censo, aceptan circuncidarse y dice la Biblia que al tercer día, muy probablemente la circuncisión en un varón adulto duele muchísimo. Y al tercer día los hombres estaban, dice, ahí mismo menciona, estaban débiles, lastimados. Y ese día Simeón y Leví aprovecharon para asesinar a todo el pueblo, incluyendo a Siquén y a su padre. Y entonces vemos aquí, después, cuando ellos empuñaron su espada, mataron a filo de espadas, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Y lo más impresionante o algo muy importante que vemos en el versículo 30, hermanos, dice, entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví, me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante, los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron, ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Y esta es la primera historia de Génesis, hermanos. Una mujer abusada y que todavía la iban a dar como un dote, pero también vemos, hermanos, la actitud de Simeón y Leví. La respuesta de ellos, vemos en ellos una indignación ante el abuso, pero también vemos que su respuesta fue de violencia. Vemos que al saber que a su hermana alguien la había deshonrado y humillado de esa manera, su corazón se llenó de ira y buscó una venganza. El sermón no termina aquí, no estoy aplaudiendo lo que están haciendo. Quiero que usted analice que esta realidad que en la sociedad gritan es una realidad que está en su Biblia, en el Antiguo Testamento. Estos hombres se llenan de ira y buscan vengarse y vemos su actuar. ¿Será acaso así que honren así a Dina o que agradara esto a Dios? Muy probablemente no. Aquí algo interesante es que la cuestión moral, hermanos, la dejan un poco a reflexión. No te dice sí o no, pero entendiendo el carácter de Dios y entendiendo que estos hombres aprovecharon esto para hacer botín y venganza, vemos muchas cosas alrededor. Pero algo que podemos
entender de un lugar, de una mujer que calla, de una familia que está viviendo las consecuencias de tener a su lado a una mujer víctima, vemos en la familia muchas cosas que a lo mejor usted ha escuchado. Hay indignación y tristeza de parte de la mujer. Hay un sentimiento de venganza que vamos a estar viendo constantemente cuando alguien amado es ultrajado sexualmente. ¿Sabe? Los psicólogos hablan de las consecuencias emocionales y sociales de un abuso sexual. En la niñez se genera miedo, ansiedad, confusión, culpa, vergüenza, problemas de desarrollo, trastornos de apego y depresión. A nivel social, los niños tienen dificultad para confiar, se aíslan o retan a la autoridad, tienen problemas de socialización y comportamientos regresivos. Y déjenme decirlo así, hermanos, los psicólogos mencionan que niños que son abusados, su concepto de amor cambia, sobre todo cuando son familiares, porque alguien que debía cuidarlos es quien está abusando. Alguien que debía estar ahí es quien hizo un daño muy difícil de reparar. En la adolescencia, un abuso sexual implica trastornos de ansiedad, depresión, autolesiones, intentos de suicidio, baja autoestima y trastornos de identidad. A nivel social hay rebeldía, aislamiento, dificultad para formar relaciones saludables, promiscuidad o rechazo a la intimidad, consumo de sustancias y riesgo de explotación o revictimización. En la adultez, un abuso de adulto o alguien que trae un trauma infantil tiene estrés postraumático, depresión crónica, trastornos de ansiedad, disociación, sentimientos de culpa y vergüenza, miedo al contacto íntimo. Sociales, problemas en relaciones de pareja, familiares, dificultad para establecer límites, desconfianza en los demás, riesgo de abuso en relaciones o retraimiento social. En la familia genera conflictos, sentimientos de culpa en los cuidadores y división incluso entre los miembros. Salud. En algunas culturas la víctima incluso puede ser culpabilizada o silenciada. Todo esto, hermanos, es la consecuencia de un abuso sexual. Que vemos que la Biblia no es ajena a esto. Y que estos hombres, y eso a mí como dicen, me volaba la cabeza pensar que estos hombres, Jacob no hizo nada. Jacob lo único que hizo fue, ¿para qué hacen eso? ¿Por qué matan a esa gente? Y lo único que van a hacer es que van a venir y me van a matar a mí. No le importó su hija. No le importó el dolor, ni la transgresión, ni la humillación de Dina. Su única alteración y preocupación fue, ¿saben qué? Se metieron en problemas y van a venir a meternos en problemas. Ese fue su dolor. Y vemos a un Simeón y Leví intentando actuar violentamente, vengándose, que quizás no es la forma, y buscaron esta manera de sacar su enojo por haber deshonrado a Dina. Pero a mí lo que me vuela la cabeza es que tanto Jacob como Simeón y Leví, hermanos, conocían a Dios. Sabían que tenían un Dios por delante, que su Dios de justicia podía hacer algo. Él es el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. La Biblia lo menciona muchas veces. Y este hombre fue indiferente ante el dolor de su hija. Y estos hombres que fueron parte o de las 12 tribus, Simeón y Leví, encargado, el que inició el encargado del templo, hermanos, sabían quién era Dios y aún así actuaron con una ira y con una venganza. Repito, no los estoy justificando, estoy invitando a que usted piense en las mujeres y en las familias que están pidiendo justicia, que no tienen a Dios. Y que a veces nosotros estamos exigiendo que vivan y actúen a la luz
de Dios y de su justicia cuando no la conocen? Y si estos hombres sacaron su humanidad enojados, conociendo a Dios y teniendo a Dios por Padre, ¿qué va a ser una sociedad tan lastimada, tan dañada, tan abusada, sin tener a Dios, hermanos? ¿Qué podemos esperar de una sociedad que no sabe a quién recurrir? Jacob, Simeón y Leví sabían a quién recurrir, no lo hicieron, estuvo muy mal. Pero ellos tenían a Dios y su fe, sabían que Dios podía hacer justicia y aún así intentaron hacer justicia por su propia mano. Ahora imaginen los hombres y mujeres que han asesinado a sus familias, que han abusado de sus hijos, que se encuentran con su hijo pequeño abusado y no tienen a Dios, hermanos. Espero que usted esté comprendiendo el mensaje. No estoy justificando las pintas, pero yo espero jamás en la vida tener que poner ninguna foto ni de usted o que usted tenga que poner una foto mía de Se Busca. Jamás. Es mi oración constante. Pero aún si eso pasara, aún si pasara lo más trágico de perder a alguien que amo, tengo la esperanza y tengo la justicia en Dios. Esas mujeres que marchan no la tienen, hermanos, y están buscando formas y maneras de pedir y exigir esa justicia. Esa es tu realidad y mi realidad que tenemos en nuestro país, hermanos. Proverbios 31:8 dice: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia por todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate que se les haga justicia. Acompáñame a 2 de Samuel, capítulo 13. Otra historia, salud, otra historia silenciada, hermanos. 2 de Samuel, capítulo 13. David, vale, salud. David, hermanos, tenía 11 hijos. Entre ellos tenía una hija. Y la Biblia menciona que esta hija era hermosa y se llamaba Tamar. Tamar era, ustedes saben, David tenía varias esposas, varias concubinas, y de una esposa estaba Amnón y de otra esposa estaba Absalón y Tamar. Ellos dos eran hermanos, no eran medios hermanos, eran hermanos completos, y Amnón era medio hermano. La historia relata que Amnón se enamoró de Tamar. Y estaba Amnón angustiado, dice el versículo 2. Estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ella ser virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Aquí vemos en Amnón, hermanos, una obsesión por una mujer. Estaba enfermo por querer tener relaciones sexuales con una mujer. Amnón estaba dispuesto a todo por conseguir agredir a esta mujer o hacerla suya, tenerla como posesión. Llega, como siempre, un mal consejero, un mal amigo, y le dice: pues ¿sabes qué? Dile a David que te mande a Tamar, que te haga de comer porque estás enfermo, y ahí aprovecha el momento. Hermanos, yo no sé si ustedes vieron la noticia hace unas semanas de grupos no son de WhatsApp. ¿Cuál es la otra aplicación? No. Ay, todos saben. Bueno, no es otra aplicación, pero bueno, alrededor de 40,000 hombres. De Telegram, dándose instrucciones y consejos de cómo abusar de alguien. Esa es una realidad que vivimos, ¿no? Este hombre, Jonadab, le dice a Amnón: ¿sabes qué? Hazle así, 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 y lo vas a lograr. Dicho y hecho,
manda David llamar a Tamar, y fíjate lo que dice el versículo 11. Y cuando ella se las puso delante para que comieses, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Amnón tuvo lo que deseó. Esta mujer se negó. Esta mujer dijo que no, e incluso apeló a su fe y al trabajo que ellos tenían como israelitas. Esto no se hace en Israel. Esto no puede pasar aquí. No debería de pasar esto. Pero aún así, y es más, dijo: vamos a hacerlo bien. Pídele a mi papá que me case contigo. No pasa nada. Antes se podía eso. Pídeme la mano y lo hacemos bien. No me deshonres de esta manera. Y a Amnón no le importó lo que sentía esta mujer. Y Amnón, como era más fuerte que ella, se aprovechó de ella. Y sabes, es bien doloroso leer cómo se sintió Tamar, porque en mis clases de hermenéutica siempre nos decían: Ana, cuando el texto, sobre todo en los textos narrativos, cuando no te platique mucho el autor, no es algo tan importante. Pero cuando pareciera que el autor hace un zoom para que tú te des cuenta qué siente, cómo se ve, qué hace, eso es importante. Eso es muy importante en el texto bíblico. Y entonces, dice la Biblia, fíjate lo que dice en el verso 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y dijo Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ahí un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando de dolor. Quiero que imagines esa escena. Este hombre primero busca la manera de tomarla y después la humilla, la corre y la hace sentir lo más vil. Se va sin nada. Tamar se va vacía. A Tamar le robaron todo, hermano. Le quitaron su dignidad, su futuro, su sexualidad. A Tamar le quitaron la posibilidad de casarse, porque en ese tiempo ya eras alguien usado. Un hombre que solo tenía un interés sexual así, se convirtió en algo diferente. Y este mensaje, hermanos, también va para las chicas. Aquel hombre que esté desesperado por acostarse contigo y diga: ya no puedo más, ten cuidado. Ten mucho cuidado. Perdón la expresión, pero no hay nada más hermoso que levantarte junto a alguien que sabes que se va a quedar contigo para siempre. Que no va a ser una cosa de una noche, como lo hizo Amnón. ¿Hay algo parecido en esta historia? Tamar le cuenta a su hermano Absalón, y Absalón hace un plan de 2 años para matar a Amnón. Fíjate lo que dice el 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Fue todo lo que hizo David, hermanos. Oiga, a lo mejor usted hoy se enojó porque sus hijos no estuvieron a tiempo.
David solo se enojó y ya. No hizo nada, era el rey, era la oportunidad de hacer justicia, podía hacer algo, no hizo nada. Hermanos, el 70% de los abusos sexuales y las violaciones se dan en casa. ¿Y sabe qué? Probablemente muchos nomás se enojen mucho y ya. Y vemos a una Tamar deshecha, desgarrada, humillada, y el papá solo hizo mucho. Y el hijo, otra vez, en no saber manejar la ira, en no saber manejar la violencia, en querer tomar las cosas por su propia mano, va y acaba con Amnón. ¿Qué hay en estas dos historias? Carencia de justicia, hermanos. Hay carencia o indiferencia ante una mujer que ha sido lastimada. Y hay una falta de tener que hablarlo en casa. David no hace justicia a su hija. Absalón hace que Amnón pague y después vemos a un Absalón que se rebela contra su padre. Vemos que la problemática en casa sigue avanzando porque no se crea, hermanos, un canal de sanidad. E inicia aquí con un abuso de Tamar. ¿Qué podemos ver aquí? Primero el dolor de Tamar. El narrador hace mención que la túnica de colores que llevaba Tamar era la manera en que se vestían las hijas vírgenes y la rompió. Como seguramente su corazón se rompió. Lo único bueno en estas dos historias, hermanos, lo único rescatable es que la Biblia no oculta el dolor, ni de Dina ni de Tamar, y te trae a la mesa la realidad del ser humano. Y nos recuerda que Dios se preocupa por una víctima. Iglesia, estamos llamados a crear espacios seguros para las mujeres y trabajar en justicia. No podemos ser un hogar que oculte y haga silencio ante un abuso. Si te fijas, hay un ciclo de venganza si no se trata, si no hay justicia. Repito, era David, el rey, que escribía salmos, que amaba a Dios y no supo actuar. ¿Qué le vamos a pedir a un grupo de mujeres que no conoce a Dios? Y mi última historia está en Jueces 19. Yo no sé si cada una es más peor que la otra. Es muy difícil, hermanos. Esta historia, no puedo con ella. Se las cuento rápido. Un levita casado con una concubina. Las concubinas eran las mujeres. Eran esposas de un menor rango. Y dice la historia que, fíjate cómo inicia la historia, no había rey en Israel. Y hay una frase muy conocida en Jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y este es como el máximo, el límite de la maldad. Un levita está con su concubina, la concubina dice la Biblia que le es infiel. Algunos dicen que es sexual, otros dicen que simplemente se fue de su casa. El levita la va y la busca. El padre de la concubina, feliz de que él regresó por ella, y lo hospeda 4 días. Cuando se van, el siervo, el levita y la concubina llegan a una ciudad llamada Gaba. Y en Gaba, hermanos, pasa algo muy similar a lo que pasó en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra todos sabemos que llegó el pueblo y le dijo, déjanos conocer a tu inquilino. Pasó exactamente lo mismo, llegaron estos hombres, tocaron y le dijeron, queremos conocer a tu inquilino. Hermanos, yo no entiendo bien las reglas sociales, culturales de aquel tiempo, pero en aquel tiempo el huésped era alguien por quien tú tenías que dar la vida. Si tú hospedabas a alguien, nadie podía tocarlo. Tú tenías el compromiso moral, civil y religioso de defender a tu huésped a toda costa. Esa es una realidad cultural.
Y entonces llegaron, tocaron y dijeron, déjanos conocer. Conocer habla sexualmente a tu huésped. Y entonces él dijo, no, por favor, te doy a mi hija y te doy a su concubina, pero no toques a mi huésped, hombre. Porque ahí estaba incumpliendo incluso con las normas, dando a la huésped mujer. Ellos se niegan, pero dice la Biblia que levita en temor y todo entrega. Fue de día. No quiero decir más. Esta mujer llegó a la puerta, entre viva y muerta, y todavía, hermanos, dice la Biblia que el levita se levantó, se durmió, no le importaba, se durmió, se levantó y le dijo, levántate, vámonos. No se pudo levantar. Y la historia no termina ahí. Dice la Biblia que el levita llevó a la concubina, la partió en 12 pedazos y cada pedazo lo mandó a cada una de las tribus para contar la historia que había sucedido. Violación, asesinato, descuartizamiento en la palabra de Dios. Este hombre nuevamente actuó bajo su concepto, sus ideas. Y vemos en esta historia una honra y un respeto mayor hacia el varón que hacia la mujer. Esta historia arroja que el hombre tuviera un mayor valor. ¿Sabes? Esta historia termina diciendo, todo aquel que veía aquello, estas partes, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron a la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Es decir, Israel estaba en lo más terrible momento de la sociedad. La sociedad, este asesinato, hermanos, esta forma de acabar con esta concubina, que en vez de honrar su cuerpo y sepultarlo, la parte en cachitos como si fuera un animal y la reparte entre todos, es una señal de la degradación moral de una sociedad. Hermanos, ayer mi hermana me decía, no puede ser posible, Ana, que estemos pidiendo o que las mujeres estén pidiendo que no nos maten. No, es irreal que la sociedad esté pidiendo que no nos maten. Ese nivel de degradación, hermanos, que Israel vivió es el mismo o aún peor el que tú y yo estamos viviendo. Estar delante de violaciones y masacres era lo más bajo que la nación había caído. Estamos, hermanos, delante de un pueblo roto y fragmentado, como el cuerpo de esta concubina. Y lo más doloroso, hermanos, es la indiferencia del hombre. Dormido, se levantó, la vio tirada en el marco de la puerta y le dijo, levántate. Después de haber sido abusada día y noche, toda la noche por un grupo de hombres. Esto está en la Biblia, hermanos. Yo no les estoy pidiendo que estén de acuerdo con lo que se está haciendo. No les estoy pidiendo que sean parte de algo. Les estoy pidiendo que escuchen el dolor, que estas mujeres hubieran entendido perfecto por qué están marchando. No les estoy pidiendo que estén de acuerdo. Podemos algunos estar, podemos algunos no estarlo. No estamos de acuerdo, está bien, ¿qué vamos a hacer? Porque si estas historias están aquí, seguro también están aquí. Y entonces el mensaje es, ¿qué vamos a hacer? Y yo sé, hermanos, que el abuso sexual no es solo hacia mujeres, sé que es hacia hombres. Si no estamos de acuerdo por muchas cuestiones políticas y sociales e ideologías, ok, estoy de acuerdo, ¿qué hacemos, iglesia? Esta es una realidad.
Es una realidad afuera, probablemente es una realidad con algunos de ustedes. ¿Sabes? Termino con esto. Hay una pastora en la iglesia Jardín, amiga mía. Ella sí tiene un colectivo, ella marcha. Y nosotros la esperamos al final de la marcha para que nos cuente cómo se siente y hacer contención de emociones y orar. El año pasado, que ellas marcharon y fue la primera vez que yo las acompañé de esta manera, ellas iban muy enojadas porque parte del colectivo son chicas, hermanos, que han sido abusadas, no solo por familia, sino había gente abusada espiritualmente e incluso por pastores. Iban enojadas, muy enojadas a esa marcha. Este año las vi tan diferentes. Los mensajes del año pasado era: iglesia, date cuenta, tienes abusadores. Ese era el mensaje que ellas traían. El mensaje de hoy, el mensaje de este año eran palabras llenas de: Jesucristo venda y sana las heridas. Dios es nuestra justicia. Aquel que tenía el derecho de juzgarme, me perdonó. Y muchos otros mensajes llenos de amor. Y ayer veíamos en la conclusión que la diferencia entre aquellas que marchan sin Cristo y ellas es que ellas sacaron un enojo, estaban muy enojadas, marcharon el año pasado enojadas, pero hoy han sido restauradas. Quizás hay muchas mujeres que durante años no han podido ser restauradas. El factor Dios y Jesucristo es el que hizo la diferencia entre mujeres que han sido lastimadas. Y ellas pudieron experimentar eso y ahora ellas pueden decir: esta es la respuesta y esta es la esperanza. Yo también pasé por ahí, pero después de la cruz hay una nueva historia y hay gracia para ti. Esa es la gran diferencia, hermanos, que necesitamos dar a estas mujeres silenciadas. Yo quiero pedir, hermanos, que ahí en su lugar, si usted ha sido víctima de algún abuso, porque no solo el abuso sexual como tal, hay cuestiones más, no ligeras, pero se consideran abuso sexual, que alguien te haya inducido a ver algo, a tocarte indebidamente. Existe el ciberacoso, hay muchas cosas que nos han hecho sentir denigrados. Ven a Jesús. ¿Y sabes qué? Si tú has sido el que ha perpetuado esto, quiero decirte que hay gracia para ti. Pero necesitas ser consciente del daño que pudiste haber hecho. Si en tu cuerpo ha sido herido, Dios es nuestra justicia. Si tú has perpetuado algo así, Dios te llama al arrepentimiento. Quiero pedirte que escuches esta canción, porque quien nos enseñó a ver por ellos fue Jesús. Y en lo que escuchas esta canción, te pido que ores y le digas: Señor, ¿qué quieres que hagamos como iglesia? ¿Cuál es nuestro papel ante tantas mujeres? ¿Y por qué no? Hombres, niños, que hoy deberían estar jugando y están en terapias. Niños esclavizados sexualmente, mujeres en trata. Historias que no queremos recordar porque pasaron hace muchos años y pareciera que ya pasaron, pero siguen doliendo. Ven a Jesús y habla con Él. Y si tú eres del poco porcentaje que Dios te ha librado, pues dile: Señor, ¿cómo sanamos? Dame empatía. Vamos a escuchar esta canción mientras tú hablas con Dios.